pirimidinas. Ya les decía, nosotros no usamos el material genético de lo que comemos, sino que lo sintetizamos de nuevo, ¿verdad? En el caso de las purinas hay una gran cantidad de reciclaje, ¿cierto? Sintetizamos una buena cantidad, pero no degradamos mucho, sino que las reutilizamos y las reutilizamos y las reutilizamos. Y la mayor parte del ácido úrico que se produce en el cuerpo es derivado de las purinas de la alimentación, recuerden eso. Las purinas del cuerpo sí sintetizamos una pequeña parte, pero la mayor parte se reciclan y se reciclan y se reciclan. Y en su mayoría el ácido úrico que circula en el organismo es producto de las purinas de la alimentación que se degradan a ácido úrico en el intestino y después de eso absorbemos el ácido úrico. No se olviden de eso. Las pirimidinas tienen mucho menos reciclaje, o sea, tenemos mucha más síntesis de pirimidinas que de purinas. O sea, hay mucha menos vía de salvamento. ¿Se acuerdan que les contaba de la HPGRT y cómo uno puede recuperar una purina que en teoría se iba a perder? ¿Sí? Entonces, con las pirimidinas se sintetiza mucho más. Otra diferencia importante o grande con las purinas es que las purinas, no sé si recuerdan, se ensamblan encima del azúcar. Uno comienza con el azúcar y encima del azúcar comienza a montar todo hasta que tiene un nucleótido. En este caso, la base nitrogenada se sintetiza por separado. Y al final se incorpora el azúcar y el fosfato. ¿Sí está claro? Entonces, en purinas todo se ensambla encima del azúcar. En pirimidinas, la base se ensambla por su lado y cuando está lista se monta al azúcar fosfato. Segunda diferencia, hay mucha más síntesis de nuevo, porque no hay esa vía, o es mucho menos activa, la vía de salvamento de las pirimidinas. ¿Cómo inicia todo? Lo primero que se hace es un paso que es idéntico a lo que pasa al comienzo del ciclo de la urea. ¿Recuerdan el ciclo de la urea para deshacernos del nitrógeno de todos los aminoácidos? Lo primero que hacemos es tomar, en ese caso era amonio, ¿se acuerdan? E incorporarlo con CO2 y un ATP, y un fosfato, y hacemos algo que se llama carbamidil fosfato. Y eso lo hace una enzima que se llama carbamidil fosfato sintetasa. ¿Recuerdan eso? Eso sucedía en la mitocondria. Y yo les comentaba en ese momento que hay dos tipos de carbamidil fosfato sintetasa. La de la mitocondria, que es del ciclo de la urea, y una citosólica, que es esta, que es para hacer pirimidinas. Entonces, todo comienza ahí. Tomamos pues CO2 o HCO3. El amino en este caso no está suelto por ahí, porque acuérdense que el único lado donde hay amoníaco suelto es en la mitocondria, que es la única que es capaz de resistir eso. Entonces acá el amoníaco lo carga lo carga la glutamina. Ese amino más el fosfato del ATP más el CO2 forma carbamidil fosfato. Y este esquelético es donde vamos a empezar a construir la pirimidina. Luego de eso, es un proceso bastante más sencillo porque la mayor parte de los átomos vienen de un solo aminoácido que es el aspartato. El aspartato se incorpora completico al esqueleto de la pirimidina. Entonces tenemos eso que aparece acá en el ángulo inferior izquierdo de la molécula, esto es ¿qué? El carbamidil fosfato que acabamos de sintetizar y todo lo demás. Ustedes ven, oh, esto es un grupo ácido, oh, esto es un grupo amino, oh, esto es un carbono alfa porque tiene un ácido y un amino. O sea, esto es un aminoácido, tiene 4 carbonos, luego es aspartato, ácido aspartico o aspartato. Entonces, este es el aspartato que se incorporó y fíjense cómo ya tiene casi cara de pirimidina. Ya tiene todos los átomos que necesita y lo que necesitamos es cerrar este ciclo. Entonces, primero carbamidil fosfato, luego todo el aspartato se incorpora a la molécula. Y finalmente, se cierra el ciclo. Hay una deshidratación y ahí se cierra el ciclo. Esto ya es una pirimidina. ¿Sí? El nombre no es lo que más me interesa, se llama ácido dihidroerótico, pero lo que me interesa es que a partir del carbamidil fosfato y el aspartato ustedes hacen un ciclo, lo cierran y ahí ya tienen la pirimidina. Esto si ustedes le quisieran poner una letra, así como se le pone una letra al uracilo y se le pone una U, y a la timidina se le pone una T, esto se le pondría una O. ¿Sí? Es el orotato, o ácido orótico, que se parece muchísimo al uracilo, pero tiene un carboxilo más. Entonces, bueno, cuando ustedes ya tienen el orotato, ya lo único que tienen que hacer es deshacerse de este carboxilo, y en ese momento lo que les va a quedar es uracilo.
Entonces, antes de hacer eso, antes de volverlo uracilo, se pega al azúcar fosfato. ¿Se acuerdan como yo les dije que aquí se sintetiza por aparte y al final se le pega al azúcar? Entonces el azúcar ya viene con su fosfato, de esto es PRPP, es fosforribosil pirofosfato, y se pega. Entonces ya tenemos una base nitrogenada con un azúcar y un fosfato. Esto es un, ¿qué? Nucleótido monofosfato. Un nucleótido monofosfato. Si le quisiéramos poner una sigla, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían las 3 letras de la sigla? OMP. ¿Sí? Orotidil monofosfato. Entonces, este es el OMP. Cuando lo decarboxilamos aquí, nos queda entonces, ¿esto cómo se llamará? UMP. De tal manera que el uracilo nunca se sintetiza suelto. El uracilo solo se sintetiza cuando ya hace parte del nucleótido. Y el producto final de la síntesis de pirimidinas no es uracilo, es UMP. ¿Está claro? Entonces vamos a repasarlo brevemente. Tenemos CO2 que nos sobra, todo el que producimos del metabolismo. Tenemos un amino que lo porta la glutamina. Y con gasto de energía ensamblamos el carbamidil fosfato. El carbamidil fosfato entonces ya nos da ahí 2 de los átomos del anillo pirimidina. Luego todo el aspartato se incorpora, que son estos 4 átomos, y nos completa todos los átomos necesarios para el ciclo. Luego se deshidrata aquí y se cierra. Y nos queda O. A esa O la pegamos al fosforribosil pirofosfato, la pegamos al azúcar y nos queda OMP. Lo decarboxilamos acá y nos queda UMP, uridil monofosfato. Esto lo vamos a utilizar para sintetizar ADN, ARN o ambos. Directamente, como U. ARN, ¿no? Solamente. Sin embargo, es interesante que para poder llegar a los otros nucleótidos hay que pasar por aquí. Un poquito recapitulando lo que muchos dicen en la historia de la evolución, que al principio todo era RNA. Entonces este ya no tiene el carboxilo acá. Esta es la U. Esa U se le ponen 2 fosfatos más, unas nucleótido-quinasas, y nos queda UTP. ¿Sí? Aquí está el uracilo, el azúcar y los 3 fosfatos. En ese momento queremos hacer citidina trifosfato, queremos hacer CTP. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, el uracilo tiene un ceto-K, un ceto-K, mientras que la citidina tiene un ceto-K, pero tiene un amino acá. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar este ceto por este amino. Eso lo hace una enzima que se llama citidindeaminasa, trabajando al revés, o CTP sintetasa. Entonces el amino viene de la glutamina y ahora tenemos CTP, muy sencillo. Ya tenemos 2 de las 3 nucleótidos de pirimidina. Tenemos la U, tenemos la C, ¿qué nos falta? La T, la timidina. La timidina no solamente tiene diferencia en el anillo de la base, sino que la timidina siempre estará unida a ¿qué azúcar? A una desoxirribosa. Ustedes nunca verán una timidina unida a una ribosa, porque la timidina no hace parte del ARN. ¿Sí? Entonces, antes de cambiar la base púrica, se reduce el azúcar, se deshidroxila, si quieres, se reduce. Pasa de este grupo hidroxilo a un hidrógeno, se le quita este bache. Entonces, para pasar de UTP a CTP, muy fácil, se le pone un amino y listo. Y para pasar de CTP a TTP, entonces lo primero que se hace es que, esto se llama una nucleótido reductasa, quiten este hidroxilo y lo vuelven una H. Y ya esto no es ribosa, sino desoxirribosa. Y esto ya no es un nucleótido difosfato o nucleótido trifosfato, sino un desoxinucleótido difosfato, ¿cierto? Ahora que ya tenemos entonces el nucleótido desoxi, ribonucleótido reductasa, aquí en este paso, y esto es muy importante, se necesita folato. En el último paso, para poder hacer la timidina, a partir del uracilo se necesita folato. El donador de ese grupo metilo es el folato. Entonces, este es el folato, pero no es que se incorpore a toda la estructura, sino que este grupo metilo que está acá en rojo, ¿sí lo ven? Como tiene dos enlaces, se llama metilén,
este grupo metileno, o grupo metilo, se lo vamos a ceder al uracilo y nos va a quedar, fíjense, aquí. Acuérdense que si tiene ceto y ceto es uracilo, si tiene ceto y amino es citidina, y si tiene dos cetos pero además un metilo es timidina. Entonces ahora tenemos TMP o TTP. Y por supuesto, dihidrofolato. Este dihidrofolato, antes de que se regenere, hay que hacerle ¿qué? Reducirlo. Por eso se necesita la dihidrofolato reductasa, que es la que inhibe ¿quién? A ver, ¿quién se acuerda del seminario? ¿Qué medicamento inhibe la dihidrofolato reductasa? ¿Cómo se llama el medicamento contra el cáncer, contra las enfermedades reumáticas, que inhibe la dihidrofolato reductasa? Metotrexate, sí señor. Uno de los nombres más difíciles de pronunciar de la medicina porque todo el mundo tiende a decir metrotexate. Es metotrexate. Entonces, ese inhibe la reducción del dihidrofolato y si no se reduce no se puede volver metilén otra vez. De tal manera que inhibe indirectamente ¿qué? Señores, hola. Inhibe la síntesis de todas las pirimidinas de timina. Entonces, los antifolatos inhiben la síntesis de todas las purinas, porque se acuerdan que en el anillo de purina hay dos carbonos que vienen del folato, ¿cierto? Pero además inhibe la síntesis de timidina. Les cuento una cosa, o les pregunto una cosa, ya que no tienen dudas. ¿Qué pasa con las pirimidinas cuando ya se van a destruir? Cuando ya se van a destruir, yo les decía que se producen mucho. Si se producen mucho, quiere decir que se degradan mucho. ¿Qué pasa con ellas? ¿Se produce ácido úrico? No se parece, ¿cierto? No. No, averígüenlo. ¿Qué pasa con las pirimidinas? Cuando se degradan, les digo, no producen productos de desecho, sino que producen productos útiles. Las partes se pueden reutilizar. Pero averigüen exactamente qué producen. Entonces, el Hem y el hierro. Resulta que el hierro es muy bueno, el hierro es muy importante, pero el hierro es altísimamente reactivo. El hierro es muy tóxico, porque en su estado oxidado es un agente oxidante supremamente potente. No sé si ustedes vieron eso en química, pero en muchas reacciones de oxidación el catalizador es hierro, ¿sí? Porque es un agente oxidante supremamente poderoso. Por ese motivo y porque uno no se quiere oxidar a sí mismo, no se quiere autodestruir, el hierro siempre tiene que estar rodeado, siempre tiene que estar como haciendo parte de un complejo molecular. Es inusual que el hierro esté suelto. Hay algo de hierro sérico suelto, pero es la inmensa minoría. ¿Ok? Entonces, pregunta. Llega esta paciente. La idea es que podamos responder estas tres preguntas. ¿Qué le pasa a esa señora? ¿Qué es lo que tiene en los ojos? ¿Y cómo vamos a intentar quitárselo? ¿Bien? Primero que todo, quiero que se lleven claro que las porfirinas, las moléculas de las que vamos a hablar hoy, son sinónimo de color. Las porfirinas son siempre, o en su mayoría, coloreadas. Y le dan el color a muchas cosas que nosotros vemos frecuentemente. Por ejemplo, esto, es que hay mucha luz, pero esto, ¿qué es? Sangre. Y el color rojo oscuro se le otorga ¿qué? No, no es el hierro. El Hem. Es la estructura que hay alrededor del hierro. ¿Sí? Entonces, esto es el Hem de la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la proteína? Globina. Un Hem y un hierro. ¿Sí? Pero el Hem entonces es una porfirina. El Hem es una porfirina. Entonces, una de esas porfirinas es el Hem, que hace parte de la hemoglobina y por eso la sangre se ve roja. Otro ejemplo es este. ¿No? Las carnes rojas, ¿qué es lo que tienen? Van a decir, hay sangre, ¿y el pollo que no tiene sangre? Entonces, ¿qué es el color rojo de las carnes rojas? Tiene que ver con que las mitocondrias tienen Hem en unas proteínas que se llaman citocromos. Los citocromos son hemoproteínas y tienen Hem.
Sí, tiene que ver con eso, pero cuantitativamente el color se debe más que todo a la mioglobina. ¿Sí? El músculo tiene su propia proteína para preservar el oxígeno, se llama mioglobina, y hace que se vea rojo. Otro ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? ¿Qué es esto? Primero que todo, ¿qué es esto que estoy señalando? No. Esto que está abierto por la mitad, la vesícula biliar. Es una vesícula biliar y en su interior tiene esto que es ¿qué? ¿Bilirrubina o bilis? Bilis. ¿Y esto que tiene acá qué es? Cálculos. ¿Sí? ¿Y de qué color son? Verdes realmente, verde oscuro. Entonces, ese color verde de la bilis y de los cálculos biliares es derivado de la bilirrubina y la biliverdina, que son porfirinas, que están en la bilis. Y luego vamos a ver cómo es que todo esto está conectado. Pero no se olviden, la bilirrubina y biliverdina están ahí. Otra pregunta. ¿Qué es esto? Orina. ¿Qué le da el color amarillo? Dicen, el ácido úrico. ¿Qué le da el color amarillo? El que sepa esto, mejor dicho, nos descresta a todos. ¿Qué le da el color amarillo a la orina? Es una porfirina, claro. Es el urobilinógeno. Y la urobilina. ¿Sí? Que son amarillos. Y la última pregunta. ¿De dónde deriva su color? La estercobilina. El M, por supuesto, en el organismo, la porfirina más abundante es el M. ¿Sí? La porfirina que tiene, la que más sintetizamos, porque tenemos una gran cantidad de glóbulos rojos, tenemos una alta demanda de transporte de oxígeno. Entonces, eso que les estoy mostrando ahí es el anillo de porfirina. Es el anillo de manera genérica. Tiene, si ustedes se fijan, 4 subunidades simétricas, ¿cierto? Cada una de estas se llama un grupo ¿qué? Pirrol. Pirrol. Entonces, fíjense cómo hay 4 pirroles y están pegados por un carbono. Y es perfectamente simétrica. El hecho de que tenga esta alternancia de doble enlace, enlace simple, doble enlace, enlace simple, por donde ustedes lo cojan siempre hay alternancia, eso hace que tenga resonancia y que tenga color, que absorba electrones y que absorba fotones. Entonces, por eso las porfirinas, muchas de ellas son coloreadas. ¿Cuáles? Las que tienen muchos dobles enlaces alternando. Dependiendo de que tengan acá en las cadenas laterales, será una porfirina o la otra. Coproporfirinógeno, estercobilina, lo que sea. Eso depende no de este anillo que es común a todas, sino de lo que tengan aquí en las cadenas laterales. ¿Eso está claro? Ok. Entonces, eso que vemos acá es el grupo M. Lo primero que notamos es que es una porfirina, ¿cierto? Tiene los 4 anillos pirrol, pero hay otras cosas que nos llaman la atención. Una es que tienen las cadenas laterales diferentes radicales. Acá tiene un vinilo, se llama este radical de 2 carbonos con un doble enlace, se llama radical vinilo. Tiene un radical metilo, acá tiene un grupo propiónico. Sí, tiene como cadenas laterales, pero en la mitad tiene ¿qué? Hierro. Entonces, el M es un anillo de porfirina con cadenas laterales coordinado a un átomo de hierro. ¿Sí? Eso es el M. El M completo es esto. Si ustedes le sacan el hierro, lo que queda se llama protoporfirina 9, ¿sí? Que es otra cosa. Pero cuando se refieren a M es completico, con el hierro. ¿Está claro? Bueno, el M es la porfirina más abundante. Y a pesar de su estructura tan compleja, es relativamente fácil de sintetizar. O sea, el proceso biosintético no es tremendamente complejo. El de muchos aminoácidos es más complejo. ¿Por qué motivo? Porque son unidades repetitivas. Entonces, lo que se necesita es hacer un ladrillo básico y repetirlo. ¿Ok? Entonces, muchas veces en sus lecturas y en diferentes partes van a escuchar que el M es el grupo prostético de la hemoglobina, o que determinada
vitamina es un grupo prostético de tal enzima. Un grupo prostético es un cofactor de una enzima, pero que está pegado a la enzima, que hace parte integral de la enzima. Eso es un grupo prostético. Entonces el M en el organismo siempre está como grupo prostético. Hace parte de una proteína más grande que es una enzima, o que transporta oxígeno, o que hace algo más. Entonces, eso es un grupo prostético, un cofactor que está pegado. ¿Qué proteínas contienen M? Cuando hablan de hemoproteínas, ¿cuáles son los grandes grupos de hemoproteínas que hay? La hemoglobina transporta oxígeno. La mioglobina, ¿qué hace? Transporta, almacena oxígeno. Es un reservorio de oxígeno en el músculo. Como el músculo consume tanto oxígeno, quiere tener como la nevera llena, por así decirlo. Quiere tener, además del oxígeno que le trae la sangre, tener su propio reservorio y si se le acaba, rápidamente echar mano de eso. Es similar a lo que pasa con la creatina fosfato. No es que el músculo no tenga ATP o no pueda almacenarlo, sino que quiere tener un colchón extra porque consume mucho. Entonces la mioglobina, que es mucho menos cuantitativa que la hemoglobina. En el cuerpo ya les voy a mostrar los datos, pero cuantitativamente es bastante menos. Reserva el oxígeno en el músculo. Están los citocromos. Ustedes van a estudiar muchísimo en toxicología, en endocrinología, en muchas cosas de los citocromos. Los citocromos son un grupo de proteínas que tienen grupos de porfirina, algunos tienen grupos M y que muchos tienen metales como parte de su estructura. Algunos tienen hierro, otros tienen cobre, otros tienen molibdeno, pero son coloreados. Y su color se los da el M, a las porfirinas. ¿Sí? Entonces, participan en muchas reacciones de óxido-reducción. Reacciones, por así decirlo, difíciles, en las que es difícil oxidar el sustrato. El hecho de tener un metal, que es un agente oxidante muy fuerte, le ayuda a catalizar esa reacción. Entonces, ¿qué citocromos ya hemos hablado en este curso? ¿Qué citocromos ustedes ya han escuchado mencionar? Los de la cadena transportadora de electrones, no sé si recuerdan el citocromo C3, que coge electrones de un lado y los pasa para el otro, tiene que hacerlo con mucha eficiencia y mucha rapidez. El citocromo C3 es una hemoproteína. No sé si ustedes han oído hablar del citocromo P450. ¿Sí? El citocromo P450 no es una enzima, sino un grupo de enzimas supremamente grande que se expresa sobre todo en el hígado y que se encarga de detoxificar una gran cantidad de sustancias. O sea, todos los tóxicos, muchos medicamentos, algunas hormonas, son degradadas por el citocromo P450. Y ustedes verán cuando ya estén prescribiendo y demás, que ustedes dicen, si doy una droga que la inhibe esta isoforma del P450 y tengo que combinarla con otra, voy a escoger una que la metabolice otro tipo de citocromo P450, para que no interfieran, para que la una no suba los niveles de la otra. Entonces ese citocromo P450 es supremamente estudiado. También cuando, por ejemplo, se van a hacer hormonas esteroideas, lo primero que se necesita es oxidar el colesterol y eso lo hace este citocromo también. Entonces los citocromos, que son muy importantes, son hemoproteínas. Y cuando decía la compañera que la carne roja se ve roja porque tiene más mitocondrias, lo que hace que las mitocondrias tengan ese color como anaranjado es los citocromos, que están en la cadena transportadora de electrones. Por último, la catalasa. La catalasa es una enzima muy importante para la protección antioxidante. ¿Ustedes saben cuál es el radical superóxido? ¿Es lo que tiene O2 y un electrón sin aparear? Ese radical es sumamente reactivo, es el más reactivo de los radicales. Y ustedes quieren neutralizarlo, pero para neutralizarlo hay que hacerlo en dos pasos. El primer paso es volverlo peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Eso lo hace una enzima que se llama superóxido dismutasa, que depende de zinc o depende de magnesio. Y una vez ustedes tienen ese peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, ¿cómo más se le llama? Agua oxigenada. Eso yo creo que ustedes, es tóxico también, ¿no? Entonces, uno necesita deshacerse ahora de esa agua oxigenada. Eso lo hace la catalasa. La catalasa destruye el peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno, que ambos nos caen bien. ¿Sí está claro? Entonces, la catalasa, que hace parte de la defensa antioxidante, es el segundo paso de la inactivación del superóxido, es una hemoproteína. Entonces, 4 grupos de hemoproteínas. La hemoglobina y la mioglobina tienen que ver con el oxígeno, los citocromos con óxido-reducciones
y la catalasa, que es un protector antioxidante. Bueno, ¿cómo se sintetiza el hemo? Eso lo vamos a ver hoy. Pero lo que les quiero mostrar es acá cómo es digamos, la panorámica grande a nivel de todo el organismo. ¿Qué es lo que pasa con el hemo? Usted primero lo arma. Nosotros no absorbemos el hemo, o digamos lo que absorbemos de la alimentación es insuficiente, claramente insuficiente. Entonces sintetizamos una buena cantidad de hemo. Cumple su función, ya sea en la hemoglobina o en la mioglobina o en un citocromo, en donde sea. Luego se degrada y cuando se degrada lo primero que se hace es abrir el anillo. Ese anillo de porfirina, ¡pah!, una M-oxigenasa lo abre. Al abrir, ¿lo que creen ustedes que pasa con el metal? Sale. Entonces lo primero que se libera es el metal. Y además es muy precioso. Hoy nosotros no lo consideramos tan precioso porque nuestra dieta es muy rica en fuentes de hierro. Pero evolutivamente conseguir hierro era difícil, ¿sí? Conseguir hierro hémico, ¿dónde lo consigue usted? En animales, y cada cuánto coge un mamut. Difícil. Entonces ese hierro es muy preciado y se recicla. Ese hierro vuelve y se monta a un hemo recién sintetizado. ¿Sí está claro? Entonces ustedes abren el hemo, sacan el hierro lo guardan porque eso es una capsulita de oro, y el resto del hemo, esos carbonos y vainas, eso lo podemos botar. Sale más caro reciclarlo. Entonces, lo que queda es una molécula que se llama bilirrubina. Ustedes abren el hemo, queda una cosa que tiene 4 anillos pirrólicos, que es la bilirrubina. La bilirrubina se desecha. Se desecha en la orina, el popó, la exhalación o la bilis. Pregunto. ¿En dónde? ¿Dónde se expulsa la bilirrubina? En la bilis y por la bilis a través de la materia fecal. Sin embargo, como vamos a ver, en el intestino esa bilirrubina es transformada en urobilinógeno, que se absorbe y sale por la orina, y en estorcobilinógeno, que sale con las heces fecales. ¿Sí? Entonces, todos esos compuestos coloreados son la manera como nosotros estamos eliminando el hemo. ¿Cuánto hierro hay en el cuerpo? En un varón promedio, lo que llaman el hombre Gannon, ustedes verán que una de las fisiologías más famosas es la fisiología de Gannon. Entonces el hombre Gannon es un varón de 1,70 y 70 kilos de peso. Entonces en un hombre Gannon, en un varón promedio, hay más o menos 3.500 miligramos de hierro en todo el cuerpo. 3,5 gramos de hierro. Ojo, no estoy hablando de hemo, de hierro. 3,5 gramos de hierro distribuidos de la siguiente manera. Más o menos en la hemoglobina hay 2.500 miligramos, o sea, la inmensa mayoría, de 3/4 partes, están en la hemoglobina. Ahí tenemos la mayor parte del hierro en la sangre. Una proporción importante está en el músculo como mioglobina, alrededor de 100 gramos, pero fíjense, 25 veces menos. ¿Sí? Y el resto está almacenado ¿en dónde? ¿Quién sabe? La sangre es esta. El músculo es este. ¿Dónde está almacenado el hierro? ¿Dónde tenemos los almacenes de hierro? En el hígado. En el hígado entonces hay una proteína cuya única función en la vida es almacenar hierro. ¿Alguien la ha escuchado mencionar? Ferritina. Entonces la ferritina es una proteína que básicamente es un bolsillo para llenarlo de hierro, para almacenar el hierro, y como decía el compañero, uno no puede tener el hierro por ahí suelto, entonces lo mantienen almacenado en la ferritina. En la ferritina hay entonces alrededor de 1 gramo, 1.000 miligramos, y ahí se completa. ¿Sí? Un poquito más, pero sí está de ese orden. Esto puede ser 2.400, y está de ese orden. Entonces no se olviden, la mayor parte del hierro está en la hemoglobina, una pequeña fracción en el músculo, en la mioglobina, y la reserva la tenemos en el hígado como ferritina. De hecho es muy interesante, la ferritina, un polímero de ferritina, eso se acumula, eso puede llegar a tener cristales de hierro, cristales de óxido férrico. Se precipita en el hígado el hierro, como el óxido de un tubo. Es muy interesante. En la mujer entonces hay un 30% menos, alrededor de 30% menos. Parte de eso, ¿cierto?,
es una menor absorción intestinal, parte de eso, pero la mayor parte es ¿qué? Sangrado menstrual. La sangre que se pierde en el sangrado menstrual, ¿dónde se recupera? En ninguna parte. Entonces es una pérdida de hierro irrecuperable que hace que las mujeres en promedio tengan menos hierro. Las mujeres premenopáusicas, ¿sí? Postmenárquicas premenopáusicas, las mujeres en edad fértil, o sea, las mujeres que menstruan. Digamos que esta diferencia entre más occidentalizada la sociedad, menos notoria es, ¿sí? Porque la dieta de las mujeres, digamos, tiene el hierro que hace falta y como les voy a mostrar, cuando hace falta hierro, la absorción de hierro se sobreregula, ¿sí? Uno normalmente solo absorbe como el 10% del hierro. Uno normalmente solo absorbe como el 10% del hierro, pero si tiene anemia, puede absorber mucho más que eso. Luego les voy a mostrar la curva. Entonces, bueno, ¿dónde está el hierro? 1 a 2 miligramos vienen con la dieta, pasa por el sistema gastrointestinal, se absorbe y tenemos un hierro en la sangre. Muy bien lo anotaba el compañero, el hierro no puede andar suelto. Entonces, el hierro que yo absorbí de la alimentación todavía no está pegado al EM, ¿cierto? Primero tengo que armar el EM y montarle el hierro. Entonces, ¿cómo transporto ese hierro de un lado a otro? Transferrina transporta el hierro. ¿Sí? No confundirla con la ferritina. La ferritina almacena el hierro en el hígado. Entonces, la transferrina lleva el hierro y tiene que estar en estado reducido, tiene que estar como Fe2 para que esté pegado a la transferrina y lo transporta a los diferentes tejidos que requieren hierro. La médula ósea es el que más requiere porque en la médula ósea se hace la sangre, pero también el hígado para que lo almacene como ferritina, el páncreas tiene un alto requerimiento de hierro, el músculo para que lo ponga ¿en dónde? En la mioglobina, y el músculo cardíaco que tiene más mioglobina que el músculo esquelético. Esos son los tejidos que más requieren y más utilizan hierro. De ahí el hierro entra como una especie de subciclo aquí. Va a la médula ósea, salen los eritrocitos. Los eritrocitos viven más o menos ¿cuánto? 120 días, 90, 120 días. Cuando ya están viejitos, viene una célula retículo endotelial y cuando se los come, desarma el EM, desarma la globina, saca el hierro y ese hierro se lo pasa a la transferrina. La transferrina se la entrega a la médula hace sangre y ahí se queda el hierro. ¿Sí? Entonces, en teoría, uno no necesitaría ingerir hierro una vez ha completado su pool. ¿Me hago entender? Porque ahí se queda dando vueltas. Va a la sangre, va a los macrófagos o las células fagocíticas, va a la transferrina, vuelve a la médula. Lo que pasa es que todos los días uno pierde células. Pierde células de la piel y pierde células epiteliales gastrointestinales. Y esas células tienen un poquito de ferritina consigo y entonces uno pierde un poquito de hierro todos los días. Entonces poco a poco va perdiendo y por eso uno necesita un poquito de hierro dietario. Más o menos 1 a 2 miligramos por día. ¿Sí? Para reponer esas pérdidas que son celulares. Uno no pierde hierro puro, sino es el hierro que está dentro de células que se pierde todos los días. ¿Vamos claros? Bueno. Entonces, esto es lo mismo, pero visto de otra manera y ya teniendo en cuenta la ingesta. Entonces, del intestino decíamos que absorbemos 1 a 2 miligramos por día y esto entra a un pool plasmático de hierro. ¿Acá está unido a qué el hierro? Transferrina. De la transferrina se la damos a la ferritina, una que se llama hemosiderina, pero sobre todo ferritina. Acuérdense, hay como 1000 miligramos para que guarde. O cuando se necesita, pues se hace un retiro y se saca el plasma. O le damos al músculo para que lo tenga en la mioglobina, o cuando le sobra, vuelve al pool plasmático. O le damos a otras enzimas, tipo citocromos, catalasa, bla, bla, bla. Y cuando sobra, se regresa. Pero eso es, cuantitativamente es marginal, realmente es muy poco en cuanto a la cantidad de hierro. Perdemos en las heces fecales y en la piel 1 a 2 miligramos por día y de la dieta absorbemos 1 a 2 miligramos. Entonces el tamaño de esto se mantiene constante. ¿Sí? Lo que sale es igual a lo que entra. Se produce sangre. En la sangre más o menos 2.500 miligramos, ¿se acuerdan lo que les decía? 2.400, 2.500 miligramos. Se destruye la sangre, más o menos 0,8 a 1% de los eritrocitos se mueren cada día. Si ustedes multiplican esto por 120, pues da 100%, por eso se dice que 120 días. Y
las células del sistema retículo endotelial le pasan eso a la transferrina otra vez. Entonces este era el ciclo que yo describía, el poquito que se pierde se repone y lo demás se mantiene en equilibrio con cada tejido. ¿Está claro? Sí. ¿Puede haber exceso de hierro? Sí. Sí. Lo más frecuente es que haya algo que se llama, o sea, la situación en la que más frecuentemente se presenta es una enfermedad que se llama hemocromatosis, en la que hay una mutación de un gen que ya les voy a hablar de él. ¿Sí? Y hay otra situación que se llama hemosiderosis. Lo más frecuente de sobrecarga de hierro es la hemocromatosis. ¿Cuánto hierro se pierde cuando uno dona sangre? Una muy buena pregunta. ¿Cuánto hierro se pierde cuando uno dona sangre? Hagamos la cuenta. Cuando uno dona sangre usualmente dona una unidad, ¿cierto? ¿Sí? Una unidad son 500 mililitros. 500 mililitros es lo que sale. ¿Cuánto es la volemia? ¿Cuánta sangre tiene uno? Pongámosle 5 litros. O sea que uno cuando dona más o menos 10% de la volemia. O sea que dona más o menos 10% del hierro sanguíneo. ¿Sí está claro? O sea que dona más o menos 250 miligramos de hierro. ¿Sí? Entonces estaría ese orden. Estaría del orden de 250, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas sobre eso? ¿Cómo se mueve el hierro de un lado para otro? No. No se confundan con ferritina, transferrina, y ahorita vienen otras. Bueno, ¿cómo se absorbe el hierro? La absorción del hierro tiene un mecanismo muy interesante y que un poco se ha ensamblado estudiando enfermedades. Estudiando enfermedades de esas que a ustedes les gusta tanto en los exámenes, donde hay una mutación. Entonces se analiza qué le pasa a la persona que tiene la mutación y se puede inferir cuál es el rol de la proteína mutada. Entonces, cuando el hierro viene en la alimentación, se expone a un medio muy rico en protones, que es el ácido estomacal. ¿Sí? Eso hace que una gran cantidad del hierro en el lumen intestinal esté en su estado oxidado, en estado férrico, con 3 cargas positivas. Para poderlo absorber, tiene que encontrarse en estado ferroso. El hierro se absorbe más cuando está en estado ferroso. Para ese fin, en el borde en cepillo de las células epiteliales intestinales se expresa una reductasa férrica, que toma ese hierro 3 más y lo vuelve hierro 2 más. ¿Está claro? También por ese motivo es bueno utilizar agentes reductores para aumentar la absorción del hierro. Por eso dicen que cuando uno toma hierro es bueno tomarlo con ácido ascórbico o con cítricos, que tienen un gran poder reductor, y entonces van a reducir ese hierro a su estado ferroso y así se absorbe más fácil. ¿Sí está claro? La proteína que se encarga del transporte del hierro del lumen intestinal al citoplasma de la célula epitelial se llama DMT1. ¿Sí? Porque es un transportador de metales divalentes. Solo transporta metales si tienen 2 cargas positivas, por eso es que no puede transportar el hierro férrico. DMT1. Esta proteína yo la estudié un tiempo en ratas. Hay unas ratas que tienen una mutación de esto, se llaman ratas Belgrado, y esas ratas, además de tener anemia, obviamente, tienen hipertrigliceridemia. Entonces mi proyecto fue tratar de descubrir por qué esas ratas que no tienen hierro se vuelven hipertrigliceridémicas y cuál es el rol de la anemia en que uno produzca más lipoproteínas. Entonces, bueno, hierro. Parece que lo que pasa es que tienen sobrecarga hepática de hierro y entonces no expresan receptores de lipoproteínas. Se enferman los hepatocitos. Bueno, entonces, DMT1 transporta el hierro de la luz intestinal hasta el citoplasma del epitelio intestinal. Una vez ahí, entonces, la célula epitelial tiene 2 opciones. Lo termino de absorber y se lo doy a todo el mundo, o yo me quedo con un poquito. ¿Sí? Ella también, como célula, tiene su poquito de ferritina para tener su almacencito de hierro. Entonces, parte de este hierro ferroso se va a la ferritina y parte vuelve a ser oxidado. Parece medio tonto, pero así tiene que ser. Entonces, este hierro ferroso, el ferroso reducido férrico oxidado, este hierro en estado ferroso, en estado reducido, una segunda enzima que se llama, yo no sé cómo pronunciarla en español, efestin, como efestina, tal vez, reduce el hierro
oxida el hierro nuevamente y lo vuelve hierro férrico y así puede salir de la célula por un transportador que se llama ferroportina 1. Entonces, deben actuar consensuadamente para que no solo se oxide, sino que pueda salir de la célula. Y aquí abajo, ¿qué hay? En este esquema, ¿qué será lo que hay acá? El organismo, el medio intercelular, ¿sí? El interior del cuerpo. Entonces, aquí ya se completó la absorción. Este hierro, para poderse unir a la transferrina, tiene que estar así férrico. Entonces, por eso es que tiene sentido volverlo a oxidar. Y ahí la transferrina lo toma. Entonces, como dice holotransferrina, quiere decir que ya está completa, que ya unió al hierro. La transferrina sola es apotransferrina, cuando coge el hierro es holotransferrina. ¿Cómo se logró dilucidar este mecanismo? Había gente que tenía una mutación de ferroportina, ¿sí? Y era una anemia intratable. Una anemia absolutamente intratable. ¿Por qué? Claro, porque aunque se administre todo el hierro del mundo, aunque se reduzca, aunque se absorba, no puede salir de la célula intestinal. ¿Y qué otro síntoma creen ustedes que tenía esa gente que tenía mutaciones de FPN1? Entonces esa gente le daba diarrea malabsortiva. Encima de la anemia, entonces, diarrea. Imagínense cómo estaban de energía. Anémicos y diarreicos. Entonces, eso se logró determinar. Hay anemia por mutaciones de HEF1, de esta proteína. Mutaciones de esta proteína no son frecuentes en humanos porque suele ser lo que se llaman embriónico letal. Un embrión que tenga esa mutación no logra nacer vivo, le hace demasiada falta el hierro. ¿Okay? Bueno, entonces, para la absorción tiene que estar ferroso y por ese motivo es bueno administrar ácido ascórbico con el hierro. Para el transporte por la transferrina y para que lo almacene la ferritina tiene que estar férrico. Sí. ¿Qué pasa con la transferrina? La transferrina lleva el hierro. Chan, 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 chan. Aquí tenemos esta bolita con la T de la transferrina. Esta bola, mal dibujada como bola, al próximo semestre yo me hago mi propia célula, pero bueno, por aquí así. Esta bola es un hepatocito. Y expresa un receptor de transferrina. ¿Sí me siguen? El hepatocito expresa un receptor de transferrina que es esta Y. Acá está la transferrina y acá está unida al hierro. Transferrina con hierro estará férrico o ferrosa. Férrico. Entonces transferrina con hierro se une al receptor de transferrina y ese complejo va a una vesícula de endocitosis. Se interioriza con una vesícula. Esa vesícula luego se acidifica como un lisosoma. ¿Sí? Se le bombea una gran cantidad de hidrogeniones y esa gran cantidad de hidrogeniones al cambiar el pH hace que se disocie el hierro del complejo transferrina receptor. ¿Sí está claro? El hierro se bombea fuera del endosoma y se va a un pool intracelular unido a la ferritina. Ahí sigue estando férrico. Acá sigue estando férrico. ¿Sí? Por eso les decía, para almacenamiento por la ferritina también tiene que estar férrico. Una vez se disocia esto, el hierro se bombea afuera y todo el complejo, fíjense acá, todo el complejo receptor transferrina se vuelve a expresar en la membrana. La transferrina se disocia y se va a capturar más hierro. ¿Sí está claro? Entonces el hierro vuelve y se une, en fin. Entonces, la transferrina es es esencial en el transporte del hierro y de hecho la manera, digamos, más sofisticada de diagnosticar anemia es midiendo no hierro ni hemoglobina, sino la saturación de transferrina. Medir de toda la transferrina que usted tiene, cuánta está unida a hierro. Parecido a lo que ustedes van a ver en fisiología de la saturación de oxígeno de hemoglobina. Restos de oxígeno. Si la saturación de transferrina les dice, de toda la transferrina que hay en su plasma, cuánta está unida a hierro. Y cuanto más sea ese porcentaje, quiere decir que su sistema del hierro está funcionando bien. ¿Ya está claro? Bueno. Una nota al pie también sobre esto. Cuando una mujer queda en embarazo, le transfiere una gran cantidad de hierro al feto en desarrollo, ¿cierto? Y lo que absorbemos diariamente es 1 miligramo, es nada. Entonces, la mujer en embarazo siempre termina el embarazo relativamente anémica. ¿Sí? A pesar de que coma más, parte de lo que llaman los antojos, realmente es un mecanismo de búsqueda de hierro. De tal manera que al final del embarazo la mujer, si no está anémica, tiene unos depósitos hepáticos de ferritina depletados. ¿Sí? Entonces, o bien para llevarla
fuera de la anemia o bien para volver a replenish, volver a repoblar esa reserva hepática, hay que darles hierro por 3 meses. Toda mujer que tenga un parto, ustedes le van a dar hierro por 3 meses, mínimo. Se lo dan usualmente como una sal que lo traiga en estado ferroso, sulfato ferroso, ¿sí? Porque el ferroso se absorbe más. ¿Sí? Pero durante el embarazo también les dan sulfato ferroso. Algunas veces, digamos que durante el embarazo es opcional, pero por las guías lo que es absolutamente mandatorio es en el puerperio. Además porque la leche tiene alto hierro. Entonces ahí sigue la pérdida. No solo tiene calcio, sino hierro. Bueno, entonces, estamos claros con qué hace la ferritina, qué hace la transferrina, cómo se tiene que absorber el hierro, quién participa ahí. Cuando uno tiene menos hierro, absorbe más. Esto es la ferritina sérica. Ah, bueno, otra pregunta que siempre me hacen, me dicen, bueno, ¿por qué, doctora, la gente le miden la ferritina? Si la ferritina es una proteína intracelular, ¿no? Deberían medirle la transferrina. Entonces yo le digo, bueno, sí, miden la transferrina, miden saturación de transferrina, que es más importante, porque nada sirve tener el camión vacío, ¿cierto? Sino la saturación de transferrina. Pero también miden la ferritina porque es algo parecido a medir transaminasas. Es una proteína que es intracelular, pero que cuando las células mueren, pues por su ciclo de vida normal, se libera a la sangre. Y entonces la concentración en sangre es una manifestación de cómo está el pool intracelular de ferritina. ¿Me siguen? Entonces la ferritina sérica también van a ver ustedes que la miden y que hay hematólogos que son sumamente enfáticos en que hay que medir es ferritina. La ferritina entonces, más que de anemia o no anemia, nos va a hablar de ¿qué? De reservas de hierro. ¿Sí? Es que es muy fácil a veces en todo esto confundir el hemo con el hierro. Si alguien tiene déficit de folato, ¿ustedes piensan que va a tener la ferritina alterada? Si alguien tiene déficit de folato, ¿la ferritina le va a cambiar? No, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Va a estar anémico? Sí, porque no puede hacer DNA y no puede hacer reticulocitos. ¿Sí está claro? Entonces, no se dejen confundir. Una cosa es el hierro, ferritina, transferrina, y la anemia como concepto implica no solo tener el hierro, sino además tener cómo hacer el hemo, cómo hacer proteínas, cómo hacer DNA, en fin. Entonces, el hierro, no sé si ustedes han escuchado a las mamás decir que es sabiduría popular correcta. Mi hijo, el hierro de la carne, eso sí le hace, o eso sí le absorbe. Eso el hierro de las pastillas, eso no. El hierro de la carne es el que... Entonces eso es cierto, el hierro hémico, el hierro que ya viene unido al hemo, se absorbe mejor que el hierro que no es hémico. Que es algo no intuitivo, uno dice, bueno, pero ¿cómo así que una cosa, el hemo es una vaina grandota, y viene con el hierro y se va a absorber mejor que el hierro solo? ¿Sí? No es intuitivo. Lo que pasa es que hay un transportador de hemo que importa al organismo del hemo con todo el hierro. ¿Sí está claro? Entonces, por esa razón, el hierro hémico se absorbe mucho mejor, pero muchísimo mejor que el hierro no hémico. Y estas dos siglas que ustedes ven acá quiere decir una dieta con proteína de alta biodisponibilidad o una dieta con baja biodisponibilidad. ¿De qué? De hierro no hémico. Visto de alguna manera, estas dos curvas son hierro de origen vegetal, hierro que está en los vegetales. Y esto es hierro que está sobre todo en los animales. El hierro que está en los vegetales no solamente en su mayoría no está unido al hemo, sino que además muchas veces hace complejo con ácidos que hay en las plantas. Unos se llaman fitatos y unos se llaman oxalatos. Entonces, esos fitatos y oxalatos secuestran el hierro y hacen que sea todavía más difícil absorberlo. ¿Sí me siguen? Entonces, el hierro no hémico se absorbe poco, además hace complejos, y el hierro hémico no se tiene que separar del hemo, se absorbe como tal y se absorbe mucho más. Eso es una de las cosas que nos dice la figura. ¿Qué más nos dice la figura? Cuando yo tengo altísimas reservas de hierro, absorbo muy poco. Si voy perdiendo reserva, absorbo lo mismo. Pero llega un punto crítico en donde si pierdo un poco más, la absorción del hierro se dispara. ¿Sí? Absorbo muchísimo más hierro. Entonces,
es facultativa, digamos, la absorción del hierro puede adaptarse a la situación de reservas que uno tenga. Si uno tiene poquitas reservas, absorbe mucho más. Puede llegar a absorber hasta el 50%, pero usualmente si es hémico solo absorbe hasta el 25% y si es no hémico, cerca del 5 o 10%. Ya tenemos una parte que es el hierro, ahora vamos a hablar del Hem. El Hem, como les decía, es una cosa que no es carbohidrato, no es lípido, no es proteína, es una porfirina. No es una base nitrogenada, no es un neurotransmisor, es otro paseo. Entonces, el Hem comienza a sintetizarse de la siguiente manera. Ustedes toman un intermediario del ciclo de Krebs que se llama succinil-CoA. ¿Lo han escuchado mencionar? Sí. ¿No? Está ahí, tiene 4 carbonos y el complejo 2 y todo el asunto. El succinil-CoA tiene 4 carbonos y le van a pegar completico el aminoácido glicina. De ahí la pregunta del quiz. ¿Sí? La glicina es el único aminoácido que hace parte del Hem. Entonces, toda la glicina, todos los 3 átomos de la glicina se incorporan y lo que tienen ustedes aquí es, en este extremo la glicina, aquí se ve claramente, y acá el succinato. ¿Sí? Eso se llama, ¿cómo se llama? ALA. Queridísimo ALA. El ácido delta-aminoleucínico. Entonces, este es, no sé si se acuerdan en la síntesis del colesterol, cuando llegábamos a esos isoprenoides que tenían 5 carbonos y que ya de en adelante lo único que hacen es pegarlos de A2 en 2, de A3 en 3. Es exactamente la misma historia. Es el módulo base en el cual se construye el Hem. Ese es el ALA. Bueno, entonces tenemos el ALA que se hace de glicina y succinil-CoA. En el paso siguiente, yo cojo 2 ALAs y los combino en una estructura cíclica de tipo pirrol. Entonces, no quiero que se aprendan el nombre del intermediario, pero sí que sepan que cuando 2 alas se combinan ya se forma un ciclo. Es el porfobilinógeno, pero simplemente ahí están incorporadas las 2 moléculas, una está acá y la otra acá. Las 2 moléculas de ALA. Y de aquí para adelante es mamey, es facilísimo. Porque ya tenemos el pirrol, y ustedes se acuerdan que la porfirina eran solo 4 pirroles unidos por un átomo, cada uno. Entonces el porfobilinógeno, 4 de ellos se unen y nos van a dar algo que se ve así. Las A's y las P's, quiere decir acetilo y propionilo, son cadenas laterales, pero lo que quiero que se fijen es que, claro, este es el acetil, este es el propionil, pero que los 4 pirroles quedaron acá y los 4 grupos amino que quedaron mirando para el centro son los que van a hacer el complejo ¿con quién? Con el hierro. Entonces ya tenemos un anillo de porfirina a partir de 4 pirroles. Y el pirrol viene de 2 alas y cada ala viene de una glicina y un succinil-CoA. ¿Ok? Bueno, luego hay una serie de cambios. Bueno, no se aprendan estos nombres, no me interesa que se los aprendan. Pero sí que hay una porfirina ya. Le quitan un carboxilo, lo oxidan un poquito más y nos queda esto. Esto ya es la parte sin hierro del Hem, que yo les decía se llama protoporfirina 9. Simplemente el Hem sin el hierro. A eso entonces le montamos encima un hierrito, ¿cierto? Puede estar férrico ferroso y nos queda el Hem completico. ¿Ok? El Hem está pegado, integrado a una proteína que es la globina, ¿cierto? Para formar la hemoglobina. Entonces esto cuando se están produciendo los glóbulos rojos, esta vía metabólica está muy activa e inmediatamente se produce el Hem, se une de manera covalente a residuos de histidina. El Hem es donde queríamos llegar. Repaso, está bien fácil. Todo comienza con succinil-CoA y glicina. Succinil-CoA y glicina nos dan ALA. 2 alas se me conforman en un pirrol, en un porfobilinógeno. 4 de estos ya me dan una porfirina. Le quito un poquito de cadena lateral aquí y allá y le pongo hierro y eso me da un grupo M.
Ahora, eso pasa cuando estoy armando eritrocitos, pero yo les decía que en el ciclo de hierro los eritrocitos viven un tiempo, luego se destruyen, el hierro se extrae y se reutiliza, pero el heme se reutiliza. ¿Qué se hace con el heme? Se degrada a bilirrubina. Entonces, así sucede. Este es el heme. Hay una enzima mitocondrial que se llama heme oxigenasa, que lo que hace es abrir este anillo para liberar al hierro. Entonces, cuando lo abre, lo que nos quedan son los 4 pirroles, pero en una configuración lineal. Nos quedan así. Sí, acá están los 4 pirroles, pero ya una configuración lineal. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Se llama biliverdina. Biliverdina. Vamos a reducirla acá y acá. Fíjense, solamente le añadimos acá un par de hidrógenos. Y esto sí se llama bilirrubina. ¿Sí? La biliverdina se ve de color. Muy bien. Y la bilirrubina de color. Muy bien. Entonces, el heme se ve de color rojo, la biliverdina se ve de color verde y la bilirrubina se ve de color amarillo. ¿Alguien puede imaginarse algo en donde uno puede evidenciar eso? Donde uno ve la hemoglobina roja, la bilirrubina verde, la bilirrubina amarilla, así abajo pelado. Lo que hay aquí es que, ¿qué es lo que hay aquí? Esto es esto, de rojo. Lo que hay aquí es esto, biliverdina. Y lo que hay aquí, bilirrubina. ¿Sí? Entonces, un poco ahí se resume lo que es la vía de degradación de las porfirinas. Cuando ustedes, el mejor amigo, viene y... Bueno. Ahora, la bilirrubina, como está aquí, tiene una propiedad, y es que es sumamente hidrofóbica. Porque fíjense, tiene todos esos anillos carbonados con enlaces coordinados. No tiene muchos radicales polares. Es muy, muy, muy hidrofóbica. Si yo quiero eliminar algo, para poderlo transportar, filtrar, botar, necesito que sea hidrofílico. Necesito hacerlo hidrofílico. Una estrategia que tiene el cuerpo, que es muy común para drogas, tóxicos, para la bilirrubina, es conjugar las cosas con algo que sea muy hidrofílico para hacer el conjunto más hidrofílico y poderlo eliminar. ¿Sí? La sustancia con la que al cuerpo le gusta conjugar más se llama ácido glucurónico. Es simplemente la glucosa, pero en vez de aldehído como ácido. Es ácido glucurónico. La bilirrubina la bilirrubina constante se llama bilirrubina libre. Y cuando ya le pegan el ácido glucurónico se llama conjugada. Entonces la bilirrubina puede estar libre, que se une a la albúmina, o una vez va al hígado y se le pega el ácido glucurónico, se vuelve bilirrubina conjugada. Y ustedes más adelante lo van a ver, que las ictericias se clasifican sobre si son a expensas de bilirrubina libre, bilirrubina conjugada o ambas. ¿Sí? O no sé si son prehepáticas, hepáticas o posthepáticas. Entonces les pregunto, si la conjugación, ¿dónde se produce la bilirrubina? ¿Dónde se mueren los eritrocitos? En el vaso. Entonces la bilirrubina se produce sobre todo en el vaso, se une a la albúmina y se transporta a donde se va a conjugar, que es en hígado, y luego sale ya conjugada, sale por la bilis al intestino. ¿Sí está claro? Entonces, si yo tengo hemólisis, si yo estoy rompiendo muchos eritrocitos, liberando muchos heme y produciendo mucha bilirrubina, ¿cuál se me va a elevar más? ¿La libre o la conjugada? La libre, porque el hígado no puede conjugar tanta que le está llegando. Si yo tengo un problema como una hepatitis, en donde se me rompen células hepáticas que están tratando de conjugar la bilirrubina, ¿cuál se me va a subir? ¿La libre o la conjugada? Ambas.
La que se captó y se va a conjugar y la que ya se conjugó. ¿Sí está claro? Si yo tengo un cálculo en el colédoco que no deja que la pobre bilis salga y arma un trancón y se acumula de ahí para arriba, ¿cuál se me va a elevar? ¿La libre, la conjugada o ambas? La conjugada. Porque ya después de que se ha conjugado toda, es que comienza para atrás y se rebosa. ¿Sí está claro? Entonces, otra manera como se denomina la bilirrubina libre y conjugada es directa e indirecta. ¿Por qué? Porque cuando se va a medir la bilirrubina, si ustedes echan el reactivo así, solamente van a poder medir la que está soluble en el agua, es decir, la conjugada. Entonces la conjugada le decimos directa. La otra toca separarla de la albúmina, entonces toca echarle un alcohol y ahí la suelta. Entonces esa es indirecta. Entonces indirecta es libre, directa es conjugada. ¿Sí? Entonces acá está lo que hacía referencia. Ustedes tienen su molécula de bilirrubina, es sumamente hidrofóbica. Quieren volverla hidrofílica, le pegan ácido glucurónico, que no es otra cosa que la glucosa, pero en vez de aldehído con un ácido. ¿Sí? Un glucuronato acá, otro acá, y ahora sí queda muy soluble. Vean esa cantidad de hidroxilos. ¿Sí? Bueno, entonces bilirrubina conjugada. Diglucuronio de bilirrubina o bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. En clínica ustedes siempre le van a decir bilirrubina directa. Directa conjugada y la indirecta es la sin conjugar, que fue una nomenclatura que derivó de la técnica de laboratorio para medirla, que tocaba hacer un paso más para poder extraerla. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es un poquito no intuitivo lo que sucede, pero así es como sucede. ¿Qué le vamos a hacer? Ustedes tienen su bilirrubina, vuelvo y les digo, no se encalambren la mano, presten atención y luego pueden escribir todo lo que quieran. Ustedes tienen su bilirrubina, ¿cierto? Ahí la tienen. Inicialmente, ¿cómo se secreta el intestino? ¿Libre o conjugada? Conjugada, conjugada porque la bilis es un medio acuoso. ¿Sí? Conjugada. Una vez en el intestino, las bacterias intestinales la desconjugan porque quieren esa azuquita. Entonces, le quitan el glucuronato y nos queda otra vez libre. Pero esto es, ojo, esto es no en la sangre, no en el hígado, sino en el intestino. Después de que ya salió conjugada, llega ya y se encuentra con las bacterias la desconjugan. No solo eso, sino que las bacterias la reducen, la deshidrogenan, le hacen cosas y la transforman en urobilinógeno. Fíjense que acá tiene más hidrogeniones. ¿Sí? Ese urobilinógeno, digamos que la bilirrubina es amarillo verdoso. El urobilinógeno es amarillo pollito. Es un amarillo más claro. Entonces, este urobilinógeno se absorbe. Después de que las bacterias lo han producido, lo reabsorbemos. Y cuando se reabsorbe, como eso no se utiliza para nada, nadie lo coge, se filtra en la orina y en la orina se convierte en urobilina. Se llama urobilinógeno porque es el que da origen a la urobilina. Entonces, bilirrubina conjugada sale en la bilis, llega al duodeno, ahí las bacterias la desconjugan, la cambian un poquito y la vuelven urobilinógeno. Ese urobilinógeno se reabsorbe, se filtra en la orina y es lo que le da el color característico a la orina. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está en otras paredes, ¿no tiene urobilina en la orina? Pregunta al compañero que cuando una persona tiene la orina muy clara, si es porque no tiene urobilina. Entonces, eso puede suceder, es una excelente pregunta. Muchas personas, una de las cosas que se mide en la química de orina es el urobilinógeno, o la urobilina. Y cuando hay una ictericia obstructiva, sucede eso. ¿Sí? Pero, digamos, es una cosa indirecta, no es algo que marque un diagnóstico, pero sí se observa. ¿Sí? Y más frecuentemente se observa cuando hay hemólisis, ¿sí? Cuando hay exceso de producción de bilirrubina y no hay ningún problema conjugándola. ¿Sí? Conjuga, se sale y se produce mucho urobilinógeno que la orina se vuelve más oscura o más amarilla. ¿Sí? Lo más frecuente que la persona tenga la orina muy clara es que se esté diluida. Por otro lado, una parte de este urobilinógeno no se absorbe. ¿Sí? Esa parte que no se absorbe, lo toman las bacterias, le hacen otro cambio y lo vuelven estercobilina. ¿Cierto?
Entonces, simplemente, la bilirrubina que se conjuga sale al intestino, allá se desconjuga, se vuelve urobilinógeno, parte se reabsorbe y va a la orina, parte se queda ahí y se vuelve estercobilina, que es cafecita. ¿Ok? Entonces, no se olviden, ese es un ciclo que no tiene mucho sentido, pero así es como sucede. Entonces, esto es viéndolo de otra manera. Fíjense aquí, por favor. Si ven esto, se aterrorizan, pero entonces mírenlo acá y pongan atención y van a entenderlo. Entonces, acá, esto es un capilar. Estamos en el hígado. ¿Ok? Esto es un capilar. Acá viaja la bilirrubina en complejo con la albúmina, en respuesta a lo que preguntaba el compañero. ¿Cómo viaja? Viaja pegada a la albúmina. Se despega de la albúmina y es transportada al hepatocito. En el hepatocito se conjuga con ácido glucurónico y se nos vuelve bilirrubina conjugada. Luego el hepatocito bombea eso, pero no lo bombea a la sangre, sino al canalículo biliar. ¿Ustedes ya vieron histología hepática? Bueno, las unidades funcionales hepáticas tienen irrigación sanguínea, pero también tienen en el centro un canalículo biliar, a donde se vierte la producción de bilis por los hepatocitos. La bilis no se produce en la vesícula biliar, ahí se almacena, se produce en el hígado. Entonces, la bilirrubina se despega de acá, se conjuga acá, va a la bilis, y por la bilis se almacena entonces en la vesícula biliar. De la vesícula biliar, pues se secreta al intestino, está conjugada, pero las bacterias la desconjugan. La bilirrubina también la convierten las bacterias en urobilinógeno. Parte del urobilinógeno se reabsorbe y luego se bota por la orina. Parte se queda y se vuelve estercobilina, que sale con las heces fecales. ¿Está claro? Okay. Entonces, esta señora, ¿qué le pasa? Tiene ictericia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen los ojos? Bilirrubina. ¿Directa o indirecta? No saben. ¿Cómo se lo puedo quitar? Con vitamina E no. En los niños recién nacidos hay un fenómeno a veces que se llama la ictericia neonatal. Ustedes la van a ver bastante y es como los niños no tienen maduro todo el proceso de conjugación hepática de sustancias, a veces sin que hagan mucha hemólisis, solamente con la hemólisis, el recambio normal de la sangre, no alcanzan a conjugar toda esa bilirrubina, sobre todo los prematuros, pero también a veces son los niños a término, y entonces se les acumula la bilirrubina. ¿Será la directa o la indirecta? ¿Directa o indirecta? Indirecta, ¿no? Se está rompiendo. No la puede conjugar. Entonces se deposita en la piel y se ve amarillito, y eso no tiene problema, pero a veces se le deposita en el cerebro, en una cosa que se llama los ganglios basales, y le da una cosa que se llama kernicterus, que le produce daño cerebral. ¿Sí? Entonces, a esos niños, ¿qué hay que hacer? ¿Quién sabe? Pediatras no pueden haber. Darle glucurónico, pero si no, la enzima no está funcionando, todavía no la ha madurado, está muy chiquito. Los asolean, porque la bilirrubina cuando se expone a la luz ultravioleta se polimeriza en unos compuestos que curiosamente son hidrosolubles. Entonces, eso sí se puede orinar sin ningún problema. Entonces, ay, mija, ese niño está amarillo, vaya y asolielo. ¿Ah? Fíjate, sí tiene razón. No le pega el sol. Tiene su razón de ser. Entonces, bueno, esta señora, ¿cómo se lo podemos quitar? Si la soleamos, ¿será que ya tiene problema de conjugación a los 40 años? Esta señora tenía una cosa que se llama un carcinoma periampular. Es un cáncer aquí. Es un cáncer del páncreas, de la cabeza del páncreas, que obstruye el conducto colédoco. El duodeno está en un tórrido romance con la cabeza del páncreas, amacizado. Lo tiene. Está, ¿no? Eso es lo normal. Pero cuando el problema de eso entonces es el siguiente. Los carcinomas de páncreas son relativamente frecuentes, son bastante frecuentes. Entonces, cuando hay un carcinoma en esta zona y por presión obstruye el conducto colédoco o obstruye esto que se llama la ampolla de Vater, la ampolla es donde cae el conducto biliar al duodeno, esto se tapa.
Si esto se tapa, toda la bilis que quería salir por acá no puede salir y empieza a echar para arriba. Y esto se rebosa y sale a la circulación. ¿Sí? ¿Qué tipo de...? Entonces ahora sí les pregunto, ¿qué tipo de bilirrubina tiene esa señora? Es una ictericia poshepática a expensas de la bilirrubina directa.